Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. ¡Comenzamos! Señor, escúchanos a todas. Ahí está nuestra necesidad, Señor. Te pedimos que tú te encargues, que tú tomes el control, que todo aquello que nosotras no podemos resolver por nosotras mismas, tú, Señor, sí lo hagas. Tú eres Dios Todopoderoso, confiamos en ti, creemos en ti, Señor, descansamos en ti y solo pedimos que tú nos des sabiduría para actuar como debemos, Señor, en nuestras situaciones y que pues en tu momento, conforme tu voluntad, tú nos respondas, Señor. Bendícenos. Y ahora mismo que vamos a estudiar tu palabra, a encontrar, Señor, estas semillas de enseñanza para nuestra vida, que sea de fortalecimiento espiritual para cada una. Bendícenos a todas, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermosas, preciosas. Pues fíjese que justo hoy vamos a hablar de la bendición de estar sintonizadas con Dios en tiempos difíciles. ¿Qué hubo? Porque es cuando más necesitamos, ¿verdad? En los tiempos de prueba, estar bien sintonizadas con el Señor. La semana pasada aprendimos, ¿verdad?, cómo reconocer la voluntad de Dios y vimos que no es tan difícil, que no es nada misterioso la voluntad de Dios, que Dios no la oculta así como en un monte allá en el Himalaya para que vayamos a buscar qué será la voluntad de Dios. No, al contrario, Dios nos revela su voluntad y hay cosas muy específicas en su palabra, muy claras, que debemos someternos a ellas. Ahí ya está todo un mapa. Y sobre esa base, pues iremos tomando las decisiones muy personales, que a lo mejor no vas a abrir la Biblia y te dice, tú deberás hacer tal cosa tal día, decirle sí o no a Juanito, no. Pero en base a todo lo que ya nos ha revelado, pues tenemos gran luz acerca de conocer la voluntad de Dios, estar sintonizadas con Dios. Pero hoy, en tiempos difíciles, la bendición de estar conectadas, estar sintonizadas con Dios en tiempos difíciles. Ustedes escucharon el sonadísimo caso de los sobrevivientes de los Andes, ¿se acuerdan? En octubre de 1972, este avión uruguayo con muchos pasajeros, pero un equipo particularmente de jugadores eran de rugby, ¿verdad? Sí, y bueno, todos estos pasajeros quedan ahí estrellados en las montañas, entre la nieve de los Andes, incomunicados totalmente, no sabían, no tenían recursos para poder salir de ahí, no había medios de transporte. Lo que sí tenían era una radio. ¿Se acuerdan? Las que vieron los documentales o han visto alguna película o leyeron algún libro, tenían un radio y fue clave en su supervivencia este radio que tenían, que alcanzaba de repente, no todo el tiempo, pero de repente alcanzaba a escucharse lo que estaban trayendo en las estaciones de radio de por allá cerca y se oían noticias de ellos. Y eso los mantuvo con ánimo porque se oía que estaban buscándolos y entonces esto les dio esperanza, el estar sintonizados con esta radio. Hubo un momento devastador porque cuando ellos estaban escuchando la radio, precisamente escucharon que las autoridades habían suspendido oficialmente la búsqueda. Y podríamos decir, pues esto fue muy malo, ¿no? Muy mala noticia. Pero no, el tener esta noticia, esta realidad, fue lo que les dio el valor para que un equipo de ellos se lanzaran definitivamente a caminar, a buscar la salida, a un lugar donde pudieran encontrar ayuda. Y fue como pudieron ellos llegar y bueno, pues ya resultó todo un éxito, ¿no? Pero la radio fue entonces vital, el mantenerse conectados a una señal. Algo parecido sucede en nuestra vida espiritual. Cuando atravesamos tiempos difíciles, hermanas preciosas, nuestra visión se reduce, como estos. Estaban ahí entre la nieve y ¿qué veían? Solo nieve, ¿no? Oye, es para mí terrible ver esas imágenes porque además soy bien friolenta, ¿no? Entonces, pero solo veían blanco, 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 nieve por todos lados. Y a veces así nos pasa cuando estamos en alguna situación difícil en nuestra vida. Solo vemos la nieve, o solamente vemos el problema, solamente vemos la pérdida, solo vemos el dolor,
la decepción, la incertidumbre, y ahí estamos así como sumidas, ¿no? Y si nos quedamos así mirando solamente eso, pues corremos el riesgo de morir ahí espiritualmente, ¿no? De sumergirnos en esto y quedar totalmente devastadas. Pero Dios, nuestro Dios, nos ofrece una señal de radio, ¿no? Una conexión para mantenernos en una realidad más grande, una realidad más allá que lo que vemos. Estos muchachos en los Andes, a través del radio, podían tener un panorama más amplio que lo que era solamente la nieve que veían. Ellos tenían el panorama de lo que estaba pasando por allá. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos conectamos con Él. Nos ayuda a poder mirar una realidad más allá del dolor, de la nieve por la que estamos pasando. La diferencia entre una persona que atraviesa una prueba desconectada de Dios y conectada con Dios, la diferencia es esto, que una persona conectada con Dios va a tener acceso a una realidad más allá que lo que solamente su problema le permite ver. Le va a permitir escuchar voces de esperanza, voces de guía, voces de sabiduría en medio de la confusión. Entonces, la pregunta no es si Dios sigue hablando cuando estamos en la prueba. La pregunta es, mis hermanas, ¿estamos sintonizadas con su voz cuando más lo necesitamos? Porque hemos visto a lo largo de todo este diplomado que Dios nos habla, que Dios es un Dios comunicativo, le encanta darse a conocer, le encanta revelarse a nosotros, darnos mensaje. Eso no está en tela de duda. Luego decimos, es que no oigo a Dios, es que no veo a Dios. No, Dios está mostrándose. Lo que pasa es que nosotras puede ser que no estamos correctamente sintonizadas con su voz cuando más lo necesitamos. Estos sobrevivientes de los Andes descubrieron que perder la señal significaba perder información valiosa para sobrevivir. Cuando se quedaban sin señal, era su angustia, ¿no? Su desesperación, pero empezaban a tener la señal y se calmaban. Del mismo modo, cuando atravesamos por pruebas, y si dejamos de orar, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de buscar a Dios, si dejamos de congregarnos, pues ahí está el problema, ¿verdad? Vamos a depender únicamente de nuestros temores y nuestras emociones, tal vez nuestra lógica limitada, pero no vamos a tener esa señal más allá que Dios nos quiere dar. Por eso escribí esto: las tormentas no son el momento para buscar una señal, sino son el momento para aferrarnos a la señal divina, la señal de Dios. Luego estamos en esos momentos esperando una señal. Señor, dame una señal, ¿no? Dame una señal de que todo va a estar bien. Dame una señal de que vamos por buen camino. Y que dice el Señor, pues la señal soy yo. Aférrate a mí. Yo soy la señal. De hecho, la cruz de Cristo es una señal, ¿verdad? La señal de todos los tiempos, eterna, que nos da fortaleza, que nos da ánimo, que nos enseña el camino, que nos anima. Muy bien, bueno, pues vamos entonces, hermanas, a ver los puntos de esta mañana. En esta enseñanza vamos a ver cómo permanecer sintonizadas con Dios precisamente cuando atravesamos los momentos más difíciles. Que aprendamos a no dejar que otras señales nos interrumpan. También en este diplomado hemos visto, ¿verdad?, que hay mucho ruido que puede haber en nuestra vida que nos interrumpe la señal de Dios. Voces internas, hablamos de las voces internas, hablamos de las voces externas, y total que todo este ruido, cuando estamos en una lucha, pues peor. Se pone más escandaloso y más nos interrumpe la comunión con Dios. El miedo crece, ¿no?, cuando estamos en una prueba. La desesperanza crece, la amargura crece, la autosuficiencia, la ansiedad, nuestras heridas que traemos ahí, el dolor y todo se agiganta y es demasiado el ruido. Vamos a aprender cómo seguir escuchando a Dios y no hacerle caso a estas voces. Vamos a ver, número 1. Sintonizarnos con Dios en las pruebas es no permitir que las pruebas distorsionen nuestra percepción. No permitir que las pruebas distorsionen nuestra percepción.
tenemos un ejemplo bíblico. Aquí en cada punto voy a hablar de un ejemplo bíblico. A ver si no nos vamos hasta las 4 de la tarde hoy, porque son historias bíblicas cada una, entonces me agarro ahí. Pero vamos a tratar de verlas así nada más, una embarradita, ¿no? La historia de Elías, el ejemplo de Elías. Ustedes conocen Elías, un profeta de Dios en los tiempos de la malvada Jezabel, y que los sacerdotes de Baal, que ella instituyó, y bueno, la idolatría, todo lo que daba. Y un día entonces están así como en un desafío, ¿verdad? De los 450 sacerdotes de Baal y solamente Elías, porque todos los demás sacerdotes habían huido, estaban escondidos, todos los demás siervos de Dios, del Dios verdadero, porque la idolatría los estaba avasallando, ¿no? Entonces, en este desafío, Dios bendice, respalda a Elías. Y quedan avergonzados los 450 sacerdotes de Baal. Solamente el fuego que era el sacrificio al Dios viviente es el único que prende. Y bueno, ustedes saben la historia. El caso es que después de esto es una gran victoria que tiene Elías. ¿Qué dicen ustedes? Pues ya la hizo, ¿no? Está muy contento. Pero no, viene un gran problema, porque la malvada Jezabel, así la malvada bruja de Blancanieves, la más mala de la Biblia, lo amenaza de muerte. Y entonces él se deprime, porque Elías era así como muy emocional. Qué gente, ¿verdad? Que se dejaba llevar por las circunstancias, y entonces su ánimo iba y venía. Según todo va bien, ahora estoy contento. Todo va mal, estoy todo deprimido, ¿no? Qué muchacho, qué gente, ¿verdad? ¿Por qué son así? Ay, una que es tan controlada, ¿verdad? Bueno, él estaba en esta situación y entonces, ¿qué creen? Cuando lo manda a matar, esta mujer, miren cómo dice, así lo amenazó Jezabel: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Muerto, quiso decir, ¿verdad? Bueno, pues viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Dice Primera de Reyes 19:3, así dice el versículo, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, huyó Elías. Y cuando está allá en el desierto solito, escapando de la amenaza, todo triste, miren lo que le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Sale la Marga López que tenía adentro, hasta Elías tenía su Marga López dentro, ¿no? Hermanas mías, ¿se ven en ese espejo? A todas queden así como que, yo no, ¿verdad? Mi vecina nada más, ¿no? Pero alguna vez has estado a tal grado de desánimo que le dices a Dios: ya llévame, Señor, ya ven por mí, ya quítame la vida. Todas así como que no, ¿verdad? ¿Qué momentos, no? Negros, en los que totalmente pierde uno como la conexión con Dios. Estás hablando con Dios, le estás diciendo a Dios: quítame la vida, pero totalmente pues desconectada, ¿verdad? Bueno, eso le pasó a Elías. Y esta actitud provenía de una voz interna con la que no debía sintonizarse, la voz del desánimo, la voz del miedo. Y además estaba su perspectiva. ¿Se acuerdan? Aquí este punto dice: sintonizarnos con Dios en las pruebas es no permitir que las pruebas distorsionen nuestra percepción. Él en su percepción estaba solo. Vean lo que dice: solo yo he quedado. Dice, ya no hay nadie, ya nadie ama a Dios en este tiempo, ya nadie es fiel a Dios, estoy solito. ¿A poco no también le han dicho eso al Señor? Estoy tan sola. Todo lo que he dado no se ha recibido, no me han agradecido, me han dejado sola. Marga López, bueno, pues ahí está este hombre. Y resulta que no es cierto, no era cierto que estaba solo. Uno, Dios estaba con él. Y segundo, había un montón de más gente que seguía fiel a Dios en ese momento. No era el único, pero su percepción se distorsionaba. Entonces, sintonizarme con Dios es no permitir que las pruebas distorsionen mi percepción. ¿Cómo estoy viendo la situación de mi vida? La estoy viendo solamente a través de mis ojos de desánimo, mis ojos humanos de impotencia, mis ojos humanos de que no hay esperanza.
¿O estoy tratando de ver las cosas a través de los ojos de Dios? Hemos tomado un montón de cursos acá, ¿verdad? De aprender a pensar de una manera diferente, a pensar con la mente de Cristo, a ver las cosas en lugar de con el miedo. Miren, lo que este hombre hizo fue que tuvo miedo. Segundo, se aisló, se fue, huyó. Luego estaba cansado, devastado, física y emocionalmente. Tenía un sentimiento de fracaso, aunque había triunfado, pero él se sentía fracasado, perdedor. Perdió la perspectiva y hasta tuvo deseos de morir. Aquí hay un valioso principio, mis hermanas. Cuando sufrimos, no solo nos duele el corazón, también puede afectarse nuestra manera de pensar. El sufrimiento es un dolor acá, ese no lo negamos, existe, ahí está, por supuesto. El ser cristiana no significa que entonces hermana Yani, no debo llorar por lo que me pasa, no debo estar triste por lo que me pasa. No, pues sí, por supuesto, ¿verdad? Pero tener una perspectiva más allá de la nieve y ver lo que Dios tiene para nosotras. Podemos, si estamos de esta manera equivocadas, pues pensar todo está perdido, Dios me abandonó, nada va a cambiar, no tengo esperanza, estoy sola, ya valimos, dicen por ahí, ¿no? Pero Dios sigue al control, Dios sigue siendo el mismo. A pesar de un diagnóstico que nos den, positivo que es muy negativo, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Por supuesto, no debemos dejarnos llevar por la interpretación que el dolor nos dicta. Termino este punto con un testimonio precioso. Cuando yo estaba jovencita leí ese libro de Corrie ten Boom. Es una historia hermosa, su testimonio. Una mujer que estuvo en los campos de concentración de los nazis y ella sobrevivió. Su fe en el Señor le ayudó, por supuesto, y Dios hizo el milagro. Pero cuando ella perdió a su padre y a su hermana en los campos de concentración nazis, ella escribió: si miras al mundo te angustiarás, si miras dentro de ti te deprimirás, pero si miras a Cristo estarás en paz. Es a quien debemos de mirar, ¿no? Como nos predicó el pastor el domingo, puestos los ojos en Jesús. El autor, miren, ahí está Corrie ten Boom. Ella sobrevivió y pues hasta hace unos pocos años, creo que todavía vivió muchísimos años y anduvo dando testimonio por muchos lugares de cómo la fe fue la estrategia que Dios le dio para sobrevivir ante la lucha tan grande. Sus circunstancias no habían cambiado. Ella seguía en un campo de concentración, eso era la realidad, pero su punto de enfoque sí había cambiado. Como estás en la nieve, en un avionazo, pero no solo ves eso, puedes tener la realidad más allá, a través de la conexión con el Señor. Así que, mis hermanas, este punto dice: no permitir que las pruebas distorsionen nuestra percepción. Vámonos al siguiente punto. Sintonizarnos con Dios en las pruebas es aferrarnos a lo que sabemos, no a lo que sentimos, a lo que sabemos. Por eso es tan importante que como discípulas de Jesús conozcamos la palabra de Dios. Aquí en la iglesia tenemos, por ejemplo, en el curso de Venir y Ver, una tarea. Tenemos que aprendernos versículos de memoria, ¿verdad? A los que les llama mi esposo los vitamina, que son los que te van a venir aquí a la mente justo cuando estás en una lucha. Pues no tienes la Biblia en ese momento, pero ese versículo que te sabes de memoria te viene a la mente, ¿no? El más conocido, todos lo sabemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y poder recordar eso, lo que sabemos, cuántas cosas conocemos de Dios, es a las que debemos de aferrarnos. Tenemos otro ejemplo bíblico, el ejemplo de Job. Job, que pasó de todas las luchas, ¿verdad? La telenovela, película mexicana de los años 50. Mari, qué gusto que estás aquí. Todo le pasó a Job, ¿verdad? Torito podía haber dicho él, ¿verdad? Cuando no era una y la otra. Perdió sus bienes, sus hijos, su salud, su estabilidad emocional. O sea, cuando leemos a Job, la verdad sí nos da pena estar de lloronas por lo que nos pasa, ¿verdad? Decimos: ay, pues no es nada lo que me pasa. Pero Job tenía conocimiento de Dios, aunque finalmente dice que le conoció mucho más a través de la prueba, pero en base a su conocimiento de Dios es como él se podía sostener, como dice Job 19:25, cuando él declara: yo sé
que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo, decía él, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y que él le iba a llevar, aún cuando estuviera deshecha su carne, que él le iba a llevar a verle al Redentor. Bueno, pues observemos la expresión que dice. ¿Cómo dice? Yo sé, yo sé. No dijo yo siento, yo percibo, yo entiendo, sino dice yo sé. Tenía una perspectiva más allá de lo que era el dolor y una perspectiva más allá de lo que era él mismo. Porque muchas veces nosotras, como nos creemos la chucha cuerera, ¿no? Que ya me la sé de todas, la super sabia. Y en medio de las pruebas, lo que yo pensaba que era, resulta que no me sirve ni para nada, ¿verdad? Que tengo que reconocer, estaba mal, no entendía. No era mi sabiduría la correcta, pero hay algo, una sabiduría por encima de todo, que es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Los atributos de Dios, por ejemplo. Yo sé, aquí hay un valioso principio. La fe madura se sostiene en las verdades de Dios, no en las emociones cambiantes. La fe madura se sostiene en las verdades de Dios, lo que yo sé, lo que sabemos aunque no lo sintamos. Por ejemplo, algunas verdades que nos sostienen. Dios sigue siendo bueno, Dios es bueno, eso yo lo sé, ¿verdad? Lo sé. Y cuando estoy en una prueba puedo decir, Dios sigue siendo bueno. O podemos decir como Job, yo sé que Dios es bueno, aunque estoy en esta situación, y entonces me enfoco más en Dios, más en lo que sé que en lo que yo siento. Porque a veces siento, ¿verdad?, que Dios está enojado conmigo, que Dios no me ama, que me está castigando, que se olvidó de mí, que se fue a hacer algo por ahí y ya se distrajo y por eso estoy yo en esta situación, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Dice Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno, Dios es bueno. Qué hermoso poder descansar en esa bondad de Dios. Y confiar, entonces atravesar, como también dice el Salmo 23, el valle de sombra de muerte, confiando en un Dios bondadoso. Dios sigue estando presente, Dios es omnipresente, lo sabemos, ¿verdad? Un atributo de Dios. Bueno, en mi lucha, Dios sigue estando presente. Dios está presente aquí, Él es testigo de lo que me está pasando, no me ha abandonado, no me ha dejado. Dice, no te desampararé ni te dejaré, dice Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y cuántas? Nomás digo Hebreos por decir, pero ¿cuántos versos hay de la palabra de Dios, de un Dios que dice, estoy contigo todo el tiempo? Él es bueno, Él está conmigo y Dios sigue teniendo el control. Dios es soberano, lo sabemos, ¿verdad? Dios es soberano, reina. Pero en mi prueba debo recordar que Dios sigue al control, que no ha perdido el control de la situación, que su mano no se ha cortado, que Él sigue siendo todopoderoso. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiar en estas verdades, hermanas, Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios está al control y Dios me ama. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, lo repetimos, los niñitos, Dios es amor. Y cuando estoy en una lucha y en una prueba, recordar que Dios sigue siendo amor, que Dios sigue amándome, que Dios me ama. Vean que estamos confiando entonces en el amor, en la bondad, en la presencia, el poder de Dios. Podemos confiar, por supuesto, en su sabiduría. Dios es sabio y sabe lo que está pasando y sabe qué planes tiene para mí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sintonizarnos con Dios en las pruebas es aferrarnos a lo que sabemos, no a lo que sentimos. Tenemos que ir a esas rocas firmes, sólidas, de lo que sabemos de Dios para agarrarnos de ahí en medio de la lucha, sintonizadas con
Dios. Número 3, sintonizarnos con Dios en las pruebas es permanecer conectadas a su palabra. Es cuando más necesitamos leer la palabra de Dios, pero no solo leerla, necesitamos confiar en ella, creerla, obedecerla. A veces pensamos que como estamos en luchas es así como el permiso para desobedecer a Dios, ¿verdad? Para hacer lo que a mí se me dé mi gana. Pero es cuando más debemos aferrarnos a la palabra de Dios, permanecer conectadas a la radio y buscar más que nunca la palabra de Dios. Miren cómo nuestro Señor Jesús, ahora el ejemplo bíblico en este punto va a ser el Señor Jesús. ¡Wow! El ejemplo de ejemplos, ¿verdad? Que nuestro Señor también pasó por desiertos, ¿se acuerdan? Miren, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús cómo él permanece conectado a la palabra de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo permanece conectado. ¿Y cuál es su arma? ¿Cuál es su espada con la que vence al enemigo que trae pues diferentes cosas para desviarlo de su propósito, para desanimarlo, para enseñarle algo diferente, darle un nuevo camino que no era su camino? ¿Cuál es su arma? La palabra. Él dice en cada ocasión: escrito está. Escrito está. ¿Qué les parece nosotras tomar esta estrategia en nuestra vida? Escrito está. Pues la palabra que Dios tenga para ti en medio de tu lucha. Escrito está: no te dejaré ni te desampararé. Escrito está: yo sé los planes que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el bien que esperas. Escrito está: mi paz te dejo, mi paz te doy. No te la doy como el mundo te la da, sino te la doy de una manera diferente. Estudiar la palabra de Dios, mis hermanas, y que sea escrito está. Aferrarnos a la palabra de Dios. Aquí hay un valioso principio. En los tiempos difíciles, la Biblia no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Es nuestra arma de defensa. Es la palabra entonces que debemos estudiar, a ver cómo dice el Benidibet: oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar a mi vida. La espada en mi mano es mi defensa, no hay más. ¿Por qué a veces estamos desfalleciendo en nuestra lucha? Pues porque no tenemos la palabra como nuestra defensa. Cuando enfrentas una dificultad, escuchas más las noticias, las redes sociales, los comentarios de otros, tu voz interna o la voz de Dios en su palabra. Un piloto no puede confiar en lo que siente durante una tormenta. Mi esposo nos ha contado un montón de anécdotas, ¿verdad?, de pilotos. Bueno, cuando las nubes impiden la visibilidad, el piloto debe confiar totalmente en los instrumentos, porque no ve, solamente confiar en instrumentos. De manera similar, las emociones son importantes, pero no son instrumentos confiables. La palabra de Dios sí lo es. Y tengo aquí un testimonio, no lo tienen ahí escrito, pero a mí me impactó. El testimonio de Kay Warren, la esposa del hermano famosísimo Rick Warren. Ustedes conocen, entre varias cosas muy sonadas de la vida de mi hermano Rick Warren, es que él tuvo un hijo
que se suicidó, este hijo de Rick Warren. Pero era un joven que desde niño tuvo problemas de depresión y problemas pues mentales, ¿verdad? Era un joven con esta discapacidad y fue una prueba, una lucha todo el tiempo de su vida para sus padres, particularmente para su mamá. Y justo cuando ya era un joven adulto, 20 y tantos años, fue que empezaron los problemas más tremendos para la familia. Y Kay entonces inventó una estrategia. Hizo una cosa que le llamó la caja de la esperanza, Hope Box. ¿Y qué hacía ella? Déjenme, se los leo para no omitir nada. Dentro de esa caja guardaba versículos bíblicos y promesas de Dios que alimentaban su esperanza de que algún día Dios sanaría a Matthew y lo libraría de su sufrimiento. Cada promesa representaba una oración, una expectativa y una confianza en que Dios intervendría. Ella entonces en sus lecturas bíblicas encontraba una promesa, la hacía una tarjetita y la ponía ahí. O alguien le decía algo hermoso que sentía que era pues palabra de Dios para ella, lo hacía una tarjetita y lo guardaba ahí. Y estaba llena su cajita de versículos, de promesas. Ella se aferraba a esos textos como declaraciones de fe mientras acompañaba a su hijo en una batalla que duró décadas. Y así se sostuvo, por la palabra. Esas promesas las sostenían. Ella podía decir, escrito está, escrito está. ¿Pero qué creen? El 5 de abril de 2013, su hijo de 27 años, Matthew Warren, puso fin a su vida, después de años de enfermedad mental y múltiples intentos de suicidio. La noche anterior había estado con sus padres, incluso había cenado con ellos. Nada les hizo pensar que sería la última vez que lo verían. Kay, por supuesto, quedó devastada por este acontecimiento, ¿verdad? Fue un golpe tremendo en su vida y en donde yo lo leí, ahora no decía, pero yo lo leí en otra ocasión, que dice que ella rompió o tiró o algo así toda esa caja de las promesas, porque estaba muy desgarrada en su corazón, pero el Señor la levantó. Y entonces ella, encontrando esa sanidad en su corazón, después hizo algo muy significativo. Hizo una nueva caja, una caja con versículos bíblicos que hablaban de lo que era Dios, los atributos de Dios. Y explicó, no es que las promesas de Dios no fueran verdaderas, simplemente pues fueron lo que me sostuvo en ese momento, pero Dios tenía otros planes. Y ahora yo he tenido que reconocer que Dios es soberano y está por encima de todo y reconocer a Dios. Y entonces hizo esta caja, déjenme ver, en lugar de abandonar su fe, decidió llenar nuevamente la caja de esperanza, pero esta vez con otro tipo de versículos. Ya no serían textos acerca de lo que Dios podría hacer, sino de textos acerca de quién es Dios. Comenzó, por ejemplo, a guardar versículos bíblicos acerca de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios, del carácter inmutable de Dios, reconociendo que Dios sigue siendo Dios, aun cuando no son las cosas como yo quería o esperara. Y entonces, como antes y después, la palabra de Dios, el escrito está, fue lo que la sostuvo a ella. Pero qué hermoso poder evolucionar y pasar de ser no solamente las que estamos esperando que Dios cumpla las promesas, como decía Eli en el devocional de esta mañana. No solamente somos las que estamos esperando a que Dios cumpla las promesas, sino que somos las que estamos con la mirada puesta en Dios, en el que es sobre todo, el que entiende todo, el que sabe todo y de quien mi vida está en sus preciosas manos. Así que puedo descansar en Él. Ella dijo que su fe y su gozo llegaron a ser más profundos porque ahora estaban anclados en una certeza que no dependía de que sus expectativas se cumplieran, sino dependían de quién es Dios. Durante años, Kay veía las promesas de sanidad. Luego vino una prueba tan devastadora que parecía contradecir todo lo que había esperado. Sin embargo, en medio de las ruinas aprendió a ver algo más profundo. No solo las promesas de Dios, sino al Dios de las promesas. Escrito está. Podemos ver al Dios Todopoderoso, no solo sus promesas, mis hermanas hermosas.
Pues entonces, sintonizarnos con Dios en medio de las pruebas es vivir por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Que hay un Dios, hay Dios, sigue habiendo Dios y está conmigo. Sintonizarnos con Dios en las pruebas, número 4, es perseverar en la oración. Ejemplo bíblico, Ana. Un buen ejemplo, ¿verdad? De perseverancia en la oración. Va y ora, se derrama porque no puede tener un bebé, ya lo leímos acá en una de nuestras tareas, ¿verdad? Pero se derrama de tal manera en su oración que hasta parece que está borrachita, ¿verdad? Así piensa Elí. Y aunque estaba herida, humillada, triste, desesperada, pero ella decidió hacer lo correcto. ¿Qué puedo hacer? Pues orar. Así nos pasa, ¿verdad? A veces, hermana, ¿qué puedes hacer ante tu situación? Ya intentaste todo y nomás regaste más el tepache, ¿verdad? Entonces mejor ya ni para qué le damos, ni para la derecha ni para la izquierda, porque a veces nada más cometo más errores. Mejor que mi gran recurso, orar. Estar sintonizada con Dios en medio de las pruebas es no dejar de orar. Seguir de rodillas más que nunca. De mañana, tarde y noche, con todo tipo de clamor, con acción de gracias, hablando constantemente con el Señor, ser mujeres de oración, ser guerreras, se dice, ¿verdad?, de oración, porque ahí es donde peleamos nuestras batallas, ahí es donde hacemos lo que podemos, que es orar. A veces decimos, pues es que no puedo hacer nada más que orar. No, pues es demasiado, ¿verdad? Demasiado. Si, por ejemplo, con una hermana le dices, pues es que no puedo hacer nada por ti más que orar, pues qué bonito que puedas orar, ¿verdad? Orar unas por las otras, orar por esas necesidades que tenemos. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová, dice Primera de Samuel 1:10. Observemos que Dios no la reprendió por llorar, porque aunque lloró como loca en su oración, llevó su amargura al punto de que creyeron, está borracha esta mujer, no la reprendió Dios, no dijo, no, así no se debe de orar. Debes de venir a orar más serenamente. El manual de Carreño dice que la oración no debe de ser de esa manera, ¿verdad? No seas naca, no, para nada, ¿verdad? Dios no la reprende, al contrario, la recibió. Aquí hay un valioso principio. Sintonizarse con Dios no significa ocultar el dolor. Significa llevar el dolor a la presencia de Dios. ¿A dónde más? ¿A dónde más ir a llorar como loca, mi hermana? Pues será el lugar solo con Dios, ¿verdad? Porque mira, si vas con el marido, pues va a decir, ya me hartaste, ¿no? Ya me cansaste, llorona, por favor. Te abrazarás, pero dirá, ay Dios, ¿por qué me diste esta loca de esposa, verdad? Si vas con las mujeres oré, pues a lo mejor te abrazamos y todo, pero una y otra vez, cada vez aquí viene Marga López a estar llorando, así como que decimos, pues ¿qué le pasa a esta, verdad? No vas a ir a llorar con el barrendero, ni vas a ir en el metro llore, pero ¿qué tal ahí en tu habitación solita, con Dios? Ahí sí podemos llevar el dolor a la presencia de Dios, y cuando vamos con Él, entonces Él nos da el descanso. Me encanta el testimonio de Ana, porque ella fue y lloró y gritó y pataleó y dijo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Digo yo, pues no dijo así, pero terminó su oración, se levantó, se limpió y vámonos a lo que sigue. Fue a comer y a lo que sigue, pues sí. Pues cómo no, si dejamos en las manos del Señor nuestra carga. Ya descargué en Él y creemos en Él, es lo que sabemos, ¿verdad? Que Dios es amor, es poderoso, está conmigo, está presente, está al control. Ya se lo dije, tranquila, descansamos en Él. En vez de seguir rumiando, ya le dije amén, y luego, ay, pero si Dios no me contesta, no es que estés bien malo, es que, y ahí me voy con toda mi retaíla, ¿no? Rumiando, quejándome constantemente, repitiendo pensamientos negativos. Pues no, que ya oraste. Es perder la conexión, ¿no? Hacer una pausa y preguntarme, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué verdad necesito recordar? ¿Qué actitud debo corregir? ¿Qué paso debo dar? A lo mejor esto en mi oración, ¿verdad? Pero ya oré y vámonos a lo que sigue, conectadas con Dios. Entonces, sintonizarnos con Dios en medio de las pruebas es permanecer en
oración, perseverar en la oración. Número 5, sintonizarnos con Dios en las pruebas es optar por alabar a Dios en lugar de quejarnos. Este está bien padre, la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Ustedes conocen esa historia. O sea, estos cuates sí me caen súper bien. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, no contamos toda la historia, el final feliz, pero hermanas hermosas, dice que los habían azotado, o sea, traían heridas, y luego estaban ahí presos. Marga López pudo haber salido allá todo lo que daba, ¿verdad? Pobrecitos de nosotros. ¿Saben qué pudo haber dicho Pablo y Silas? Yo te sirvo, Señor, ¿por qué permites que yo pase por esto? Si yo te sirvo, si yo soy bueno. Me da risa porque a veces dicen las personas, es que desde que me convertí he tenido más problemas. Yo desde que estoy portándome bien y haciendo las cosas bien, estoy teniendo más problemas. Ay, como si fuera así como hechizo, embrujo, ¿no? Pues la vida es así, ¿no? La vida es difícil, hay pruebas, y pues te tocan cuando andas bien y cuando andas mal. A veces la gente que anda portándose bien mal y no les pasa nada, hasta se ganan la lotería. Y tú dices, y yo, Señor, yo te sirvo, Padre, ¿no? Pero Pablo y Silas estaban sirviendo a Dios y terminan en la cárcel. Era hora de sacar la amargura, la queja, el pliego petitorio, ir a la Profeco. No me dieron por lo que yo pagué, ¿verdad? Pero ellos, al contrario, estaban orando y alabando al Señor, cantando himnos. Han de haber cantado medio feo porque hasta tembló la cárcel, ¿no? O cantaban muy fuerte. ¿O qué pasó? Pues que Dios se mostró, ¿verdad? Porque Dios se mueve en medio de nuestra alabanza, en un corazón que verdaderamente le alaba a Dios, no de dientes para afuera, sino un corazón que realmente le alaba. Porque fíjense qué hermoso aquí. Podríamos agarrarnos para el tema de la adoración, mi Gaby, ¿dónde está Gaby? Para el tema de la adoración, porque luego pensamos, ¿no? Que adorar es cantar acá bien bonito, ¿no? Y que todos me vean y yo el micrófono y aquí sí bien guau, ¿no? Protagonista yo. Pero ni creo que cantaran tan bonito, pero su alabanza era realmente la alabanza, que es un sacrificio delante de Dios, una ofrenda de olor grato para nuestro Dios, porque era un corazón que aún en medio del dolor reconocía a Dios, le alababa. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. ¿Quién sabe qué es? ¿Cómo que bueno si estás en la cárcel, no? Luego nos dicen, ¿no? ¿Cómo le cantas a Dios si estás en medio de estos problemas? Cantar, alabar al Señor. O sea, no solamente se trata de cantar, ¿verdad? Sino lo que se trata es de tener un corazón que sigue alabando a Dios. Corazón de verdadero adorador a Dios, aún en medio de las luchas. Una vida que le glorifica. Estos están golpeados, encadenados, injustamente encarcelados. Sin embargo, dice que cantaban. La adoración no cambió inmediatamente a la cárcel, pero cambió el ambiente espiritual de sus corazones, cambió al ambiente interno, ¿no? Es como ponerle flores a un salón. No, a ver, entran a una habitación lúgubre, ¿no? Cortina cerrada, está todo oscuro, huele feo, hay tiradero por todos lados, mugre, pero pues qué bonito entrar y limpiar, ¿no? El ambiente, poner unas flores, limpiar bonito, abrir para que entre la luz. Eso hacemos en nuestro corazón cuando comenzamos a alabar a Dios. Iluminamos la habitación espiritual de nuestro interior, iluminamos, adornamos, le damos un bonito aroma, huele a maestro limpio,
No, huele a alabanza, ¿verdad? Sacrificio de alabanza. La adoración nos ayuda a recuperar la perspectiva correcta. Aquí hay un valioso principio. La adoración desplaza nuestra atención del problema al Dios que gobierna sobre el problema, del temor a la confianza, de la desesperación a la esperanza. Porque además, qué hermosas letras tenemos de cantos, ¿verdad? Como ahorita estábamos cantando, el héroe, me encanta, ¿no? Es mi héroe que viene a salvarme, y cantamos que Él pelea mis batallas, que Él está conmigo. Qué hermosas letras podemos cantar para recordar esas palabras. Podemos decir, escrito está con canciones, dígalo cantando, ¿no? Cantemos. Es optar por alabar a Dios en lugar de quejarnos. Así que cada vez que vayas a decir algo feo, a volverte a quejar, canta, santos, santos, aunque sea uno así bien antiguo y aburridón, tú canta, ¿no? Canta en lugar de que salga la queja de tu boca. Y número 6, sintonizarnos con Dios en las pruebas es poder conocerle más claramente que nunca. O sea, qué horrible que tengamos que pasar por una prueba. Cómo quisiera yo no pasar por pruebas. Cómo quisiera que ninguna de ustedes pasara por pruebas, que ninguno de nosotros tuviera que enfrentar, pero son horribles, pero son hermosas, porque conocemos a Dios desde otra faceta, conocemos algo de Dios que no conocíamos, tenemos una nueva revelación de Dios. El ejemplo de Job también nos habla de esto, ¿no? Como él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Pero el ejemplo de José, si queremos hablar de pruebas, telenovelas, pues la telenovela de José está buena, ¿verdad? También le pasó de todo, desde chiquito, que lo venden sus hermanos. ¿A quién de ustedes les ha vendido sus hermanos? No me diga nadie, no, pero qué cosa tan horrible, ¿verdad? Lo venden sus hermanos, luego se va de esclavo, luego se va a la cárcel, pero en todo tiempo Dios estuvo con él y él fue conociendo a Dios. Experimentó traición, injusticia, esclavitud, prisión. Sin embargo, años después, él pudo decir, ¿se acuerdan cuando ya es ahí soberano en Egipto y que vienen los hermanos y que ahora sí vamos a agarrarnos a cachetadas? Ah, no, ¿verdad? Él, en lugar de tener ese deseo de venganza, les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Miren cómo es en la balanza. Al fin de todo, él tiene un final. Dice, Dios fue. Dios al control. Dios fue más poderoso. Dios usó todo. Dios brilló. Dios es el protagonista. Gloria a Dios por esta situación que me tocó vivir. Dios. Eso es su balance. Qué hermoso. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. José descubrió algo que solo pudo entender mirando hacia atrás y ver que Dios estuvo obrando en cada momento, incluso cuando parecía que Dios guardaba silencio, incluso cuando parecía que Dios se había olvidado de él, incluso cuando todo le salió mal, él pudo ver que Dios estaba en toda su historia. Aquí hay un valioso principio. Muchas veces entendemos el propósito de Dios después de atravesar la prueba. No mientras estamos viviéndola, pero después vamos a ver, Dios tenía un plan. Dios encaminó todo esto para bien. Dios está conmigo. A pesar de que tuve que pasar por esto, pero Dios hizo algo maravilloso a través de esto. Vamos a ver la diferencia, hice una tablita, entre vivir sintonizadas con Dios o desconectadas de Él. Desconectadas, pues vamos a reaccionar impulsivamente. Sintonizadas, vamos a responder con sabiduría. Todo esto en medio de nuestra prueba, ¿verdad? Reaccionamos impulsivamente o respondemos con sabiduría. Nos dejamos gobernar por emociones, desconectadas por Dios. Sintonizadas con Dios, nos dejamos gobernar por la verdad. Desconectadas de Dios, vemos solo el problema. Conectadas con Dios, vemos también a Dios. También, porque ahí está el problema, ¿verdad? Pero vemos a Dios y lo vemos más grande. Desconectadas de Dios, buscamos respuestas apresuradas. Queremos ya.
Conectadas con Dios esperamos la dirección de Dios, el tiempo de Dios. Desconectadas de Dios vivimos en ansiedad constante. Conectadas con Dios experimentamos paz en medio de la tormenta. Desconectadas de Dios perdemos la perspectiva. Conectadas de Dios mantenemos la esperanza. ¿Cuál quieren? ¿Cuál les gusta? ¿Lado izquierdo? ¿Lado derecho? ¿Conectadas? ¿Desconectadas? Ok, pues todas queremos conectadas, ¿verdad? ¿Tienes ahorita alguna prueba, mi hermana, que te está tocando así? Quédate así como... Todas tenemos, ¿verdad? Pues vamos a vivirla conectadas con Dios, ¿verdad? Conectadas. Vamos a ver, por último, así una guía rápida, estrategias prácticas para mantenernos sintonizadas con Dios, como una síntesis de todo lo que vimos, pero los tips prácticos. Número 1, antes de reaccionar, ora. Haz una pausa, pregunta a Dios en oración, Señor, ¿qué quieres que haga? Antes de reaccionar, ora. Porque es peligroso, ¿verdad? Cuando estamos en la prueba nos dejamos llevar y andamos luego regando el tepache. Número 2, filtra tus pensamientos. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Está alineado con la palabra de Dios? ¿Produce fe? ¿Produce temor? Filtra tus pensamientos. Cuidado con esa cabecita, esos pensamientos. Podríamos aquí agregarle, sustituye los pensamientos que no te traen bendición y edificación por alabanzas, por versículos de la Biblia, por verdades, por atributos de Dios. Ok, número 3, mantén hábitos espirituales o aun cuando no tengas ganas. ¿Qué? Pues leer la Biblia, orar, congregarte, adorar. El camino hacia la sanidad espiritual consiste en obedecer incluso cuando las emociones no acompañan. Número 4, rodéate de personas que te acerquen a Dios. Esto es también congregarte, ¿verdad? Y tener sabios consejeros. El que anda con sabios, sabio será. Si estamos en medio de la tormenta, pues busquemos esa sabiduría de Dios a través de hermanos que nos puedan bendecir. Número 5, lleva un registro de la fidelidad de Dios. Haz tu libreta de gratitudes, de bendiciones. Escribe oraciones contestadas, promesas cumplidas, milagros pequeños o grandes, y eso fortalecerá tu fe cuando llegue una nueva prueba. En medio de tu lucha, mi hermana, busca bendiciones. Y entonces podrás decir, bueno, aunque está esto tan mal, pero estoy viendo esta bendición. Dios está ayudándome en esto. Y sí estoy viendo la mano de Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque siempre, mi hermana, en medio de toda prueba hay bendición, porque Dios sigue estando presente. Dios sigue dándote cosas lindas por las cuales agradecer. Entonces, haz esa lista de bendiciones, que ¿qué crees? A veces van a ser más grandes que la cosa tan horrible que ves, y vas a poder admirar más a Dios porque podrás ver, wow, Dios no me ha dejado, sigue conmigo. Porque estamos viendo la bendición de permanecer sintonizadas con Dios en tiempos difíciles. Y es una verdadera bendición. Lo puedes vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en ese gozo indestructible, en esa esperanza. Termino con esta ilustración, mis hermanas. Algunos años atrás, un barco sufrió una terrible avería en medio del mar y terminó hundiéndose parcialmente. Se volteó, como pasa con estos barcos, ¿verdad? Entonces el barco se volteó. Mientras descendía, un grupo de hombres quedó atrapado dentro del casco invertido. El agua no había llegado, sí podemos imaginarnos como una botella de cabeza, y el agua no ha llegado hasta arriba. Y entonces un grupo de hombres quedaron ahí atrapados en esta bolsa de aire que les permitió sobrevivir por un tiempo, porque obviamente el barco iba a seguirse hundiendo, el agua iba a llenar por completo ese espacio e iban a morir, pero ahí tuvieron un tiempo para sobrevivir. Estaban encerrados en la oscuridad, rodeados por las aguas del océano. Pasaron horas interminables. No sabían si alguien había visto el accidente, no sabían si los estaban buscando, no sabían si serían rescatados o morirían allí. Entonces tomaron una decisión: permanecer juntos en la parte más alta del casco, esperando que algún rescatista pudiera
encontrarlos. Ahí harían tiempo, esperando a que alguien llegara. Con el paso del tiempo, la esperanza comenzó a debilitarse. El silencio del océano parecía decirles que habían sido olvidados, pero de repente escucharon un sonido, tac, 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 tac. Era alguien golpeando el casco desde afuera. Un buzo de rescate había encontrado el barco. Utilizando código Morse, ese tac, tac, tac no era nada más tac, tac, tac. Era ¿hay alguien ahí? Ese era el mensaje. Los hombres atrapados no podían creerlo. Con las pocas fuerzas que les quedaban respondieron golpeando desde adentro. Su respuesta no fue, sí, aquí estamos, también en clave Morse. No, su respuesta fue así. ¿Hay esperanza para nosotros? Hay esperanza para nosotros en clave Morse. Y desde afuera llegó la respuesta que tanto anhelaban. Sí, hay esperanza. Sí, hay esperanza. ¡Ay! Se me hace aquí el nudo en la garganta. Porque a veces, mis hermanas, estamos ahí atrapadas, ¿no? Y sentimos que estamos al tope, al borde, y que no hay esperanza. Pero escuchar sintonizadas con Dios que nos dice el Padre, hay esperanza, hija, hay esperanza. Eso nos da la fuerza, eso nos devuelve el ánimo, nos devuelve las ganas de vivir, nos da la perspectiva que debemos tener en nuestras situaciones. Estos hombres no estaban solos, habían sido encontrados y el rescate estaba en camino. Tal vez algunas de nosotras hemos llegado hoy así, atrapadas en una prueba, una pérdida, una decepción, una enfermedad o una situación que parece no tener salida. Y quizás la pregunta de nuestro corazón es la misma: ¿hay esperanza, Dios? Y el mensaje de Dios para nosotras hoy y siempre es: sí hay esperanza. Cuando permanecemos sintonizadas con Dios, descubrimos que no estamos solas en medio de la tormenta. Él nos ve, Él nos escucha, Él conoce exactamente dónde estamos y su rescate está en marcha, aunque todavía no podamos verlo. Por eso Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las personas sintonizadas con sus circunstancias terminan dominadas por el miedo, pero las personas sintonizadas con Dios pueden atravesar la tormenta con esperanza, porque saben que aquel que las encontró jamás las abandonará. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sintonizadas con Dios, mis hermanas. Creo que esta es mi lección favorita del todo el curso, sintonizadas con Dios, ¿verdad? Porque es cuando más necesitamos estar sintonizadas con Dios, vivir en el mismo tono que Dios. La lucha que estoy pasando en tono con Dios, y Él me dará victoria, por supuesto, porque las pruebas no tienen la palabra final. Las pruebas no definen nuestra vida. Las pruebas son una etapa, un proceso nada más. Pero Dios sigue siendo presente y Él es el que dará las victorias a una y a otra, porque les informo, les aviso, les notifico que esta prueba no es la única. Vendrán otras. Cuando salgas de esta, ¿qué crees? Viene otra, Marga López, pero Dios sigue al control. Haz una lista de cosas que Dios quiere que recuerdes en la lucha que hoy enfrentas. Haz una lista, mi hermana. Ahí tienes papel, tienes rayitas para que escribas. Una lista de cosas que Dios quiere que recuerdes en la lucha que hoy enfrentas. Y compártelo con tu compañera de al lado, para que tú también escuches a tu compañera como ella también tiene su lucha. Veas que no estás solita tú en la lucha y que también a ella le habla a Dios. ¡Qué hermoso! Cosas que Dios quiere que recuerdes en esta lucha que enfrentas. Tal vez son mandamientos. Que no dejes de portarte bien, que ames, que perdones. O te quiere decir que Él está contigo, que Él está presente, que Él tiene planes. Ahí las dejo pensar, porque luego no me callo y no las dejo pensar.
Muy bien, si ya terminaron de escribir su listita, ahora compartan con su compañera de al lado, por favor. Conversen tantito esta edificante plática. Estoy leyendo los mensajes por internet, hermanas que están conectadas. Qué lindo. ¿Ya compartieron las dos? Algunas hicieron de 3, ¿verdad? Wow, mis hermanas, pues qué hermoso poder hacer esta lista, ¿verdad? De las cosas que podemos recordar y saber de Dios en medio de nuestra lucha. Porque podemos seguir escuchando a Dios en medio del dolor. Si estás en medio de una situación dura o no, pero te aseguro después va a haber una, tú puedes seguir escuchando a Dios en medio del dolor. Las circunstancias pueden cambiar, las emociones pueden fluctuar, las personas pueden fallarnos, pero Dios sigue hablando. Dios sigue transmitiendo su voz. La pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es, ¿estoy ajustando mi corazón para permanecer sintonizada con Él? ¿Me estoy sintonizando con Dios en medio de mi lucha? Esa es la pregunta, mis hermanas. Sintonicémonos con Dios. Yani, sintonízate con Dios. Hermana querida, sintonízate con Dios y podremos pasar sin quemarnos por el fuego, sin ahogarnos en las aguas. Oremos, hermanitas. Señor Santo, gracias porque
Así como somos vulnerables y tan necesitadas, podemos saber y comprobar que tú estás con nosotras en medio de nuestras luchas. Gloria a ti, Padre, porque no estamos solas. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos enseñes a mantenernos sintonizadas contigo, que podamos entender cómo escuchar tu voz y aferrarnos a ella, Señor, a tu verdad, a tu palabra, a la oración, a la alabanza, en medio de todo lo que nos toca vivir, y poder comprobar, Señor, que tú estás ahí, brillante, refulgente, amoroso, que todavía sigue siendo Dios en medio de nuestras pruebas, Señor. Bendícenos a cada una y danos victoria en estas luchas que estamos enfrentando, tan personales, tan particulares cada una. Danos victoria, Señor. Gracias, gracias porque eres Dios. En Cristo Jesús te agradecemos y te alabamos. Amén. Cristo, eres tú el camino de vida, eres la luz que alumbró nuestro ser. Danos, Señor,